Arrancamos con el Petco Podcast, el espacio ideal para los amantes de las mascotas. En este episodio hablaremos sobre lo esencial que es la nutrición de nuestros perritos, porque lo que comen sí importa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio del Petco Podcast, un espacio ideal para los amantes de las mascotas. El día de hoy vamos a responder una de las preguntas más importantes. ¿Por qué lo que comen sí importa? Yo soy Eve y les quiero presentar a dos de nuestras grandes expertas en nutrición, que son Angie y Cari. Oigan, cada perrito es diferente y sabemos que todos tienen necesidades distintas. ¿Qué aspectos son los que debemos tomar en cuenta para elegir la mejor opción para el que tengamos? Creo que el primer aspecto y el más importante tendría que ser la edad. No es lo mismo elegir un alimento para un cachorrito que tener que elegirlo, por ejemplo, para un perrito ya de edad avanzada, un perrito que ya esté viejito. Las necesidades que llega a tener su organismo van a depender justo muchísimo en relación al aspecto de qué edad tiene. Otro aspecto que también sería importante considerar es la parte de la talla, por ejemplo. Los requerimientos nutricionales o la demanda de nutrientes que a lo mejor un perro de talla pequeña puede llegar a tener, pongamos por ejemplo un chihuahua, va a ser diferente a la demanda que puede llegar a tener por ejemplo un Golden Retriever, un San Bernardo, un gigante de los Pirineos. Hay aspectos asociados por ejemplo a la talla que se deben de considerar como el tema de por ejemplo el desgaste articular, ¿no? Todas las tallas están expuestas al desgaste en las articulaciones, pero las tallas tanto grandes como gigantes llegan a tener mayor predisposición. Muchas de estas tallas llegan a sobrepasar los 30 kilos y si a eso le sumamos aspectos como el tema del pelaje, el peso que soportan sobre las articulaciones, pues también llega a ser mayor. Con esto no digo que a lo mejor un chihuahueño o un shih tzu no llegue a tener problemas articulares, pero bueno, sí hay como una mayor predisposición en aquellas tallas grandes y gigantes. Oigan, y saben que también creo que a veces no queda tan claro es cómo diferenciar las etapas de vida. Porque justo mencionaba Angie, no es lo mismo para un cachorro que para un perro viejito. Pero a veces cuando eres dueño de una mascota, tardas mucho en darte cuenta que ya no es adulto, que ya se está haciendo viejito, casi que esperan hasta que se vean canosos o que empiece la pérdida dental, pero no es así. ¿Cómo podrían identificar cuándo es el cambio de etapa y su relación con la talla? Realmente tiene que ver un poco en cuestión con el aspecto de los años que van cursando. Por ejemplo, cuando hablemos de un pequeñito, un peludito de talla pequeña, un chihuahua, un yorkie, un pomeranian, hablemos de que estos pequeñitos, desde que nacen prácticamente hasta los 10 meses de edad, son cachorritos. Mientras tú tengas a un pequeño dentro de este rango, va a seguir siendo cachorro. Una vez que llegan a los 10 meses de edad, van a convertirse en adultos y van a dejar de ser adultos en promedio a los 8 años. Pero el proceso de envejecimiento justamente va a iniciar aquí y ese proceso va a hacer que su organismo comience a cambiar, le empiecen a brotar como esas canitas que les vemos, su metabolismo disminuye y a lo mejor ya no se vuelve tan activo como antes. Tú dirás, ¿qué puedo yo ver? ¿Qué puedo yo observar en mi mascota en casa? Si yo no me rijo como por esta parte o aspecto del número de años que tiene, entonces hay que prestar atención a qué tan activo está siendo. ¿Tiene dolor mientras se mueve, se desplaza? ¿Lo notas más decaído? Lo que mencionábamos justo acerca del brote de canas que tienen es muy característico en muchas mascotas, ¿no? Hay mascotas que conforme van avanzando los años, incluso van perdiendo el sentido auditivo, el sentido del olfato, tienen problemas en la vista, que vas a comenzar a ver que tu pequeñito comienza a lo mejor a ya no reconocer los mismos espacios o entornos donde normalmente se encontraba. Eso es, por ejemplo, hablando de un pequeño, un peludito de talla pequeñita.
Si nos vamos en relación a probablemente la expectativa de vida que puedan tener, son pequeñitos que pueden vivir más de 15 años probablemente, claramente cuidando su alimentación, que es lo principal, y de ahí en adelante toda la calidad de vida que en casa puedas llegar a darle. Eso sucede con la talla pequeña. Sí, por ejemplo, las tallas medianas no es que tengan menos requerimientos, pero sí suelen ser como con las que menos especificaciones tenemos, ¿no? Por ejemplo, una talla mediana deja de ser cachorro, concluye su proceso de crecimiento y desarrollo alrededor de los 12 meses, lo que se consideraría un año de edad. A partir del año de edad hasta los 7 años van a ser considerados adultos. Y aquí, pues independientemente de la edad, el tema de la nutrición pues va a depender mucho de, por ejemplo, el estilo de vida que tenga la mascota, ¿no? Y a partir de los 7 años se entraría como en esta etapa del envejecimiento, el proceso de envejecimiento. Y como Angie lo comentaba, pues vamos a notar también cambios con relación al comportamiento. No se ven de golpe, no es que, por ejemplo, hoy mi perro cumpla los 7 años y hoy de repente ya todo cambió, ¿no? Sino el envejecimiento es un proceso gradual. Y algo que es bien importante es no tratar el envejecimiento como si fuera una enfermedad, porque muchos pet parents, en cuanto dicen, no, es que ya va a llegar a ser senior o viejito, ya es como, ya, pues ya va a ser el perrito más enfermo del mundo, y la realidad es que no. Hay mascotas que llevan un proceso de envejecimiento bastante sano y ni se les nota. Se les notan las canitas, pero en tema de comportamiento, la verdad es que siguen siendo muy activos, ¿no? Entonces, sí, van a atravesar también por ese proceso, pero pues lo que comen sí importa, ¿no? Entonces, el tema de nutrirlos va a ayudarles a que ese proceso de envejecimiento sea lo más saludable. Ese proceso se lleva a cabo de la forma más saludable posible. Alrededor más o menos como de los 9, 11 años es que se empieza a marcar más como ese proceso que está llevando a cabo en ellos. Y si hablamos, por ejemplo, de la expectativa de vida que puede llegar a alcanzar una talla mediana, es alrededor de entre los 13 y 14 años. Obvio, va a depender mucho de los cuidados. Pueden llegar a extenderse más o puede llegar a cortarse. Sí, es que justamente a veces preguntan, ¿no? ¿Cuánto vive un perrito? Y justo depende mucho de la talla. Entonces no es como en nosotros que a todas las personas tienen una expectativa de vida de 70 años. En los perritos sí es un margen variable conforme lo comentan. Por ejemplo, podemos hablar de los de raza grande. Por ejemplo, nosotros pensaríamos que por ser perros de gran tamaño, que se ven espectaculares, que tú lo ves y te quieres acercar y lo quieres abrazar, ¿no? Con ellos es diferente. El proceso que ellos tienen en desarrollo, y justo aquí entra algo que Cari mencionaba y es súper importante, ¿no? El aspecto de creer que a los 12 meses al año de edad, todo perrito dejó de ser cachorro. Los perros de tallas grandes, de tallas gigantes incluso, tienden a ser un poquito más lentos en su desarrollo. Tardan, no lo imaginarías, pero hasta 2 años en poder concluir todo ese proceso de desarrollo. O sea, desarrollarse por completo a base de una nutrición adecuada, con los alimentos correctos, les llevará 2 años de su vida, sus primeros 2 años, poder llegar a ser adultos. Y una vez que son adultos, viven menos tiempo en esa etapa. Si los comparamos contra un pequeñito como un chihuahua, ¿no? En el caso de estas mascotas, estos perritos que son de tallas grandes, de tallas gigantes, pues lo que vemos es que hasta o a partir prácticamente de los 5 años comienzan proceso de envejecimiento. 2 años son cachorros, de los 2 años a los 5 años son adultos y 5 años empiezan proceso de envejecimiento. Y muchas veces no nos fijamos justo en qué es lo que ellos necesitan. Un perro de talla grande, un perro de talla gigante debe de tener un mayor aporte de nutrientes que puedan solventar la salud de sus articulaciones, la salud de sus huesos, porque son pequeñitos, gigantes diríamos, al final, que su estructura ósea es más pesada, impacta más sobre la articulación, eso genera un proceso en la articulación que poco a poco se va reflejando con una enfermedad, vas viendo molestias, dolor, les cuesta más trabajo desplazarse, moverse, brincar, saltar, todos esos aspectos que empiezas a notar justo cuando empieza esta transición o este cambio en etapas de vida.
Sí, yo creo que siempre es más que nada estar atentos, ¿no? Y yo creo que sí, a veces es difícil asumir o aceptar que nuestros perritos están envejeciendo, pero saben, también hay otra cosa que he visto bien común, que en este afán de consentirlos o de darles lo mejor, a veces se empiezan a poner con un poquito de sobrepeso. Y cuesta mucho trabajo asumirlo, ¿no? O darte cuenta porque ves el pelito y piensas, está esponjadito, pero a veces no. En este caso, pues sabemos qué opciones ustedes podrían platicar para este tipo de casos cuando te das cuenta de que ya se está pasando un poquito de peso. Bueno, es importante primero entender que al final de cuentas, cuando tú eliges un alimento, si bien vas a tomar como criterio principal la edad, posteriormente la talla, y luego entra otro punto muy importante que justo acabas de tocar, que puede ser el hecho de que la mascota tenga alguna necesidad especial, ¿no? Y una de esas necesidades especiales es algún padecimiento, alguna enfermedad, alguna condición que requiera cuidar de una mejor manera su alimentación. Y cuando hablamos, por ejemplo, en relación al tema de que una mascota puede entrar en una situación de sobrepeso, es súper importante la parte del médico veterinario. Es muy importante que llevemos a nuestros pequeños con nuestro veterinario para que entonces nuestro veterinario nos pueda ayudar a saber en qué situación, en qué estado de salud se encuentra en este caso nuestra mascota en relación al peso. Si está ya bajo una condición de sobrepeso, claro que vas a encontrar una variedad de alimentos que van a poder cubrir esa necesidad especial que en este caso puede llegar a tener, ¿no? Pero pues aquí también es muy importante seguir muchísimos consejos, como la cuestión de siempre tratar de respetar la ración de lo que le estás dando, cuidar qué es lo que le estás dando. Muchas veces decimos que lo que comen sí importa y tiene mucho sentido, porque ¿qué le estás dando? ¿Qué le estás dando que realmente le nutre o que no le nutre o que le está dando de más que justo está impactando sobre su peso? Bien lo mencionabas, ¿no? El peso es algo que refleja el estado de salud. ¿Y qué hago entonces si mi pequeñito empieza a subir de peso? Ese sobrepeso que va a tener, al final lo que nos va a dejar van a ser muchísimos más problemas de salud en él. Sí, claro, y entre más tiempo pasemos sin abordar el tema, pues más grave puede ser, ¿no? Pero es importante que tengamos conciencia de que hay diferentes opciones. Y además del sobrepeso, hay otras situaciones en las que nos llevan a requerir alimentos especiales. Por ejemplo, Cari, no sé si te ha pasado que encuentras perritos que a lo mejor tienen un tipo de alergia a cierto ingrediente en específico. Bueno, en este caso, lo primero, si se sospecha de una alergia, es importantísimo siempre la valoración por parte del médico veterinario, porque la realidad a veces pasa muchísimo que ya hoy en día le preguntamos a la inteligencia artificial o consultamos, por ejemplo, le preguntamos a Google, ¿no? Y hay muchos padecimientos que pueden cursar por signos muy parecidos. Entonces, en este caso, si se sospecha de una alergia, lo primordial sería consultar siempre con el médico veterinario. Una vez que se determina a qué puede ser alérgico mi mascota o la mascota que tenemos en casa, entonces hay distintas vías para lograr como mejorar el aspecto de la salud, ¿no? Puede ser que a lo mejor el veterinario opte por una dieta específicamente dirigida hacia el tema de la alergia en concreto, una dieta de prescripción, o puede darles la opción muchas veces de excluir ciertos ingredientes hacia los que la mascota pudiera llegar a tener alguna reacción, ¿no? Entonces ya hoy en día es fácil encontrar, por ejemplo, proteínas diferentes, ¿no? Normalmente, o la mayoría de las reacciones cuando se dan una proteína es al pollo. Hoy ya tenemos alimentos que se elaboran con bisonte, con jabalí, por ejemplo, pescados como el arenque, que antes era como solo salmón. Bueno, ahora ya se incluyen más pescados como el arenque, el caso del pescado menhaden, aves como el caso del pavo, ¿no? Ya hoy en día las opciones de proteínas distintas
ya son mayores a lo que podíamos haber hablado hace unos, o tocar el punto a lo mejor hace unos 12 o 15 años atrás. Bueno, la verdad es que hoy en día en temas de alergias se ha avanzado muchísimo y ya tenemos no solamente como esta parte de las dietas de prescripción, ¿no? Sino proteínas diferentes e inclusive si por ejemplo hubiera alguna reacción a granos, que también es otro de los ingredientes a los que pues muchas mascotas llegan a reaccionar, tenemos alternativas libres de granos. Oye, Cari, qué bueno que comentas lo de las diferentes fuentes de proteína, porque a veces es algo que a lo mejor no tenemos en cuenta, ¿no? La gran variedad de ingredientes que actualmente podemos encontrar en el alimento. ¿Qué nos platicarías tú sobre eso? Bueno, ya hoy en día la cultura que ha adquirido el pet parent de ir leyendo, por ejemplo, las listas de ingredientes ha ido creciendo. Me acuerdo que hace unos como 11 años, pues no nos fijábamos qué era lo que ofrecíamos, ni nada, es más, hasta cocinábamos, ¿no? Hacíamos que caldito de pollo con arroz y tortilla, y ya hoy en día hemos ido aprendiendo, y me incluyo como como mamá de una perra y de varios gatos, que me preocupo cada vez qué es lo que les estoy ofreciendo y ahora procuro leer la lista de ingredientes. Yo considero que de toda la información que podemos encontrar referente a el alimento que ofrecemos, uno de los puntos más importantes siempre es revisar la lista de ingredientes. Es fundamental. La calidad del ingrediente que vamos a encontrar ahí nos va a decir mucho sobre el aporte de los nutrientes que ese alimento le va a brindar a nuestra mascota. Sí, es que sí es bien importante leer la etiqueta y leerla a detenimiento, ¿no? Porque lo que comen sí importa. Y a veces hay ingredientes que pueden parecernos bien, pero a lo mejor no son tan buenos como creemos. La realidad es que hoy en día, en la actualidad, en el mercado, tú llegas a una tienda, llegas a Petco, ves una gran variedad de alimentos. Debemos de ser conscientes en relación a que hay tantos alimentos que en su mayoría, si bien puedes encontrar alimentos que estén elaborados con ingredientes que son de primera calidad, que realmente van a brindar algo a la salud, que si tú le das un alimento que probablemente tenga aceite de salmón, sabes que es garantía en la salud del pelo, por ejemplo, que contengan frutos rojos, una fuente súper rica en antioxidantes que al final de cuentas van a poder ayudar a mejorar el aspecto de nuestros pequeñitos, ¿no? Hay superalimentos, por ejemplo, como las algas marinas. La espirulina, que es un superalimento para los humanos, hoy en día se utiliza en la industria de los alimentos para mascotas. El aceite de coco, aceites botánicos, carnes, proteínas, al final de cuentas, como Cari lo mencionaba, alternativas, que hoy en día ya vemos y hace muchísimo tiempo no las veíamos, ¿no? Ya la cantidad de ingredientes que puedan llegar a utilizar las marcas, sí hay que entender que el ingrediente está ahí por un motivo. Ingredientes, por ejemplo, como la chía, la avena, la linaza, granos, cereales. Realmente los ingredientes son funcionales y tienen una importancia, tanto en el alimento como en la salud de las mascotas. Por decirlo de esta manera, hay que tratar de educarnos en relación a que los ingredientes cumplen con una función y no es que al final de cuentas los lleguemos como a clasificar como buenos y malos, no. La realidad es que siempre un ingrediente es meticulosamente elegido para que pueda cumplir con esa función. ¿Y sabes qué más? Vemos todos los ingredientes, una gran variedad, diferentes funciones que cumplen en el alimento, pero otra cosa bien importante es el orden en el que vienen. Porque, por ejemplo, ya decía Cari, las fuentes de proteína, lo ideal sería que ese sea de nuestros primeros ingredientes, ¿no, Cari? Sí, bueno, las listas de ingredientes suelen ordenarse siempre de mayor a menor. Lo que vamos a ver al inicio son los ingredientes que se llegan a incluir en mayor proporción dentro de la formulación del alimento que estamos ofreciendo. Los perros y gatos descienden de animales que eran carnívoros. Tenemos, por ejemplo, al gato como carnívoro estricto, tenemos al perro que, bueno, tiene como ancestros a diferentes
cánidos, ¿no? Como pueden ser los lobos, pueden ser otro tipo de cánidos. Y bueno, principalmente se alimentaban de proteínas de origen animal. Pero algo que es bien importante entender es que hoy en día muchas de las necesidades de los perros han ido cambiando. Entonces puede que a lo mejor tengamos opciones donde no siempre la carne sea el primer ingrediente, a lo mejor por alguna cuestión asociada a alguna necesidad en particular que puede llegar a tener la mascota, pues bueno, a lo mejor encontremos alguna leguminosa como puede ser el chícharo o la harina, por ejemplo, de chícharo como primer ingrediente, pero sí es importante considerar que la lista lleva un orden. Sí, totalmente, porque puede haber alimentos que a lo mejor tienen un primer ingrediente diferente a carne por un tema de que es una dieta específicamente diseñada para algún tema de alergia, por ejemplo, pero también pasa en algunas opciones diferentes que contienen ingredientes para alimentos comerciales que a lo mejor no están tanto colocados como por valor nutricional, sino por un tema más de volumen, que ahí es donde empezamos a diferenciar las dietas de premium y las dietas esenciales, ¿no? Más que probablemente diría yo que utilizar un ingrediente en ese aspecto es más bien la cuestión de evitar el uso de ingredientes que no cumplen con un propósito en la salud de las mascotas. Creo que eso sería como lo más correcto aquí. ¿Cuáles no? Colorantes, saborizantes, conservadores artificiales. Si tú ves, por ejemplo, las croquetas de colores, pues cuestiónate a qué se debe el color que tienen cuando realmente en una fórmula completamente equilibrada no deberían de existir esos colores, ¿no? Un color amarillo, verde, rojo, probablemente algo que a ti te diga, híjole, el que la croqueta tenga ese color, pues como que no habla de que sí la calidad sea la más adecuada, ¿no? Entonces, más bien sería el aspecto de tratar de evitar que los alimentos incorporen este tipo de ingredientes artificiales que al final no cumplen con un propósito sobre la salud de nuestros pequeñitos, que es justo lo más importante aquí. Y dentro de los alimentos, o sea, podemos diferenciar alimentos, como decimos, por el listado de ingredientes que tiene, pero también sabemos que hay una gama de alimentos que se conocen como super premium, que cumplen con más allá de las necesidades básicas, pero dentro de estos se dividen, por ejemplo, alimentos con base científica o alimentos que se consideran más naturales. Ahí, ¿cuáles serían las diferencias entre estos dos? Entre la parte que referimos a los alimentos naturales y alimentos con base científica dentro del segmento Super Premium. Cuando nosotros hablamos de alimentos con base científica, hablamos de marcas que tienen años de respaldo en investigaciones. Un ejemplo, si yo quiero sacar al mercado un alimento que ayude a mejorar la salud inmunológica o la salud digestiva o la atención mental, pues yo me tengo que centrar en hacer estudios para poder saber qué pasa con el organismo de la mascota, cuánto tiempo lleva ese proceso de envejecimiento, por ejemplo, cómo impacta ciertos ingredientes sobre la salud digestiva, inmune, en la piel, el pelo, las articulaciones, ¿no? ¿Para qué? Para que entonces, cuando yo quiera sacar esta nueva dieta tenga un respaldo detrás, y ese respaldo se llama ciencia. Y es muy importante hablar justo acerca de que la alimentación con una base científica, una dieta a una marca le puede llevar por lo menos 10 años poder elaborarla, desarrollarla, para que pueda entonces salir al mercado. Obviamente, cuando tú adquieres un alimento con esta base científica,
lo que la marca te está ofreciendo a ti como consumidor, que al final va a impactar sobre la salud de tu pequeñito, es eso, nutrición. Nutrición de primera calidad, nutrición con un respaldo científico detrás, nutrición donde hubo un proceso de investigación en relación a lo que pasa con el organismo de tu pequeñito, con relación, así es estos perritos. Sí, es súper importante ese aspecto porque a veces creemos que pues se les ocurrió ya. Ajá. Que se les ocurrió y dijeron, ahora vamos a ponerle este ingrediente. Está pasando, esto necesitan, claro. pero... Y no, la realidad es otra, ¿no? Es otra que a lo mejor nosotros como consumidores de este lado no lo vemos. No lo vemos hoy en día y por ello es muy importante, pues sí, hablar justo acerca de esta diferenciación. Si al final de cuentas yo digo, oye, pero ¿por qué voy a elegir un alimento super premium con base científica, con este respaldo científico? Pues hablamos de que es una alimentación sin colorantes, sin saborizantes artificiales. Por ejemplo, tampoco tienen azúcares añadidos y eso muy pocas personas lo saben, ¿no? Si es algo que yo estoy buscando cuidar en la salud de mi pequeñito, es algo que entonces yo debería de tomar en consideración al momento de ver mis opciones y poder tomar entonces mi decisión. Y que además tienen funcionalidades, ¿no? Funcionalidades en base a tecnologías desarrolladas por los propios fabricantes de alimentos, que son específicamente para las necesidades que se han identificado y probadas por a una amplia batería. Y ahora también tenemos el otro segmento de los alimentos super premium naturales. Bueno, en el caso de los alimentos que pertenecen al segmento super premium, pero basados en una alimentación natural, vamos a encontrar ingredientes, bueno, el nombre lo dice, totalmente naturales. Y algo que es fundamental es que son enteros, es decir, el ingrediente se añade entero con el objetivo de que ese ingrediente aporte todos los nutrientes que contiene, siempre en pro de la salud de la mascota. Por ejemplo, retomando el punto que Angie mencionaba hace rato, el caso de los superingredientes, ¿no? La espirulina, pero también lo hacen con el arándano. Por ejemplo, hoy en día el arándano es uno de los ingredientes que más se utilizan por el aporte de antioxidantes que tienen. Y no solo eso, sino también favorecen, se ha descubierto que favorecen el tema de la salud urinaria. Y eso se ha visto con seres humanos, se ha visto con perros, con otras especies. Entonces estos alimentos naturales se van a caracterizar justamente por incorporar esos ingredientes totalmente enteros en pro de la salud de nuestros peludos. Buscan también que la información que brindan al consumidor sea lo más clara que se puede, es decir, la etiqueta busca ser lo más clara y a veces hasta descriptiva en algunos casos. Por ejemplo, añaden un ingrediente como puede ser la harina de pescado y te mencionan que la incorporan como fuente de glucosamina y condroitina, y entonces eso te permite como ir hilando, glucosamina y condroitina, claro, salud articular. Incorporan, por ejemplo, vitamina A, importante para la salud tanto visual como de piel y pelo. Entonces, estos alimentos naturales no solo son, mucha gente dice, es que es moda. No, la realidad es que no, sino es que también ha sido resultado de la conciencia que ha ido tomando el consumidor de alimentos para mascotas en buscar y también exigir opciones que muchas veces hasta las personas consumirían. Como pueden ver, este es un tema del que podríamos seguir hablando mucho tiempo, pero si ustedes quieren saber más, visiten su tienda Petco favorita y recuerden que lo que comen sí importa. No olviden seguirnos en redes sociales y estar pendientes del siguiente episodio del Petco Podcast. ¡Hasta la próxima!